Este es el momento del mensaje. El estudio de hoy lo hemos titulado Reconociendo la soberanía de Dios. Reconociendo la soberanía de Dios. Y con su título, Reconociendo la soberanía de Dios a través de la vida del rey Nabucodonosor. Vamos a hablar, hermanos, de ese rey y lo que Dios hizo en su vida. Voy a necesitar también que los hermanos me ayuden con la lectura. Hermano Ruiz, para que esté atento ahí. Hermano Robert va a estar poniendo la cita rápido. Hermano Grayskull también. Para ello tenemos un texto base. Es en Daniel capítulo 4, versículos 34 y 35. Daniel, su capítulo 4, versículo 4, 34 y 35, que dice la palabra de Dios. Al fin de aquel tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos a los cielos y mi razón me fue devuelta. Entonces bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno y su reino permanece de generación en generación. Esto es palabra de Dios. Hermanos, ¿y quién fue Nabucodonosor? ¿Quién fue ese hombre? ¿De dónde viene? El rey Nabucodonosor, hermano, fue uno de los monarcas más grandes que existió en la antigüedad. Gobernó Babilonia en su máximo esplendor, contribuyó a grandes maravillas como los jardines colgantes y conquistó muchas naciones. Sin embargo, su vida nos enseña a cada uno de nosotros que ningún poder humano se compara con el poder de nuestro Dios. ¿Cuál es su origen? Nabucodonosor II, hermanos, también conocido como Nabucodonosor el Grande, fue uno de los reyes más destacados del imperio neo-babilónico. Gobernó aproximadamente entre los años 605 a.C. y el 562 a.C. Y es conocido tanto por sus conquistas militares como su contribución al desarrollo de Babilonia. ¿De dónde? O sea, ¿cuál es su origen y contexto histórico de Nabucodonosor? Nabucodonosor, su padre, era caldeo y venía de esa dinastía. Era hijo de Nabopolassar, el fundador del imperio neo-babilónico. Nabopolassar era un general caldeo que había liderado la revuelta contra los asirios y estableció Babilonia como una potencia independiente tras la caída del imperio asirio. Eso fue el padre de Nabucodonosor. El ascenso al poder del mismo comenzó con una carrera militar como comandante. Su victoria más notable, hermanos, antes de ser rey, fue en la batalla de Marquemis en el 605 a.C., derrotando a los egipcios y a los restos del ejército asirio, consolidando así su supremacía en Babilonia. Durante su reinado, hermano, Nabucodonosor transformó Babilonia en una ciudad esplendente, conocido por sus impactantes murallas y sus jardines colgantes. Le traje una referencia, hermano, de qué eran los jardines colgantes, aunque muchos todavía dudan su existencia, creado en base a libros y estudios. Se dice que los jardines colgantes tenían este parecido, que el hermano va a poner ahí. Es considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Eso lo creó Nabucodonosor en su palacio. ¿Qué relación o qué relación viene a tener Nabucodonosor con los judíos? Nabucodonosor es mencionado en la Biblia, hermano, en Segunda de Reyes, su capítulo 25. Se narra cómo Nabucodonosor destruyó Jerusalén en los años 586 a.C., incluyendo el saqueo y destrucción del templo de Salomón. Este evento es uno de los momentos más significativos de la historia
del pueblo judío. Ya dijimos que Nabucodonosor tiene un palacio hermoso, como ese que el hermano presenta ahí. Ahora, Nabucodonosor conquistó muchas naciones. ¿Y cuáles fueron esas naciones? Conquistó a Judá en el año 597. Invadió Jerusalén tras la rebelión de Joaquín. Deportó a gran parte de la población, incluyendo reyes, y colocó, incluyendo reyes, y colocó personas, hermano, como un monopolio, por decirlo así. Quitó ese rey, puso a alguien más que gobernara ahí, pero él era el que lo dominaba. Si vamos a Segunda de Reyes, su capítulo 25, 1 y 2, hermano Ruiz, aquí me va a ayudar, para que veamos que es un hecho bíblico cuando invadió Judá y la destrucción de Jerusalén. Segunda de Reyes 25, 1 y 2. Segunda de Reyes 25, 1 y 2. Si alguien lo tiene en su Biblia, me avisa. Ya, gracias, siervo. Dice así: Segunda de Reyes. Sí, denle el micrófono al hermano, por favor, ahí. Alguien que esté cerca. Ya, lo tiene, gracias. aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. Ahora, hermano, me va a colocar del 8 al 11, por favor, ahí mismo. Del 8 al 11. Listo. Dice así: en el mes 5º, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes, quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Amén. Gracias, hermano. Hermanos, eso hizo Nabucodonosor con Jerusalén. La sitió, la destruyó y tomó a muchas personas y se la llevaron. También una de las naciones que Nabucodonosor conquistó, pero no en su plenitud, no por completo, fue Egipto. Si el hermano va buscando, por favor, Segunda de Reyes, su capítulo 24, versículo 7. No por completo, hermanos, sino que marcó un fin del dominio de Egipto sobre Siria y Palestina. Hermano, por favor. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Es decir, hermano, que todo el territorio que ellos tenían bajo su dominio, Egipto, Nabucodonosor se lo quitó. Por eso decimos que no lo conquistó por completo, porque Egipto en sí no lo conquistó, sino todo su territorio que tenían hasta el río Éufrates. También la ciudad de Fenicia, hermanos, fue conquistada por este rey.
la ciudad de Fenicia componen también como a Tiro y Sidón. Fueron sometidos bajo el dominio de Nabucodonosor. El asedio, hermano, a Tiro duró alrededor de 13 años. Esto en los años 586, 573 antes de Cristo. Ezequiel, capítulo 26, versículo 1 al 3. Allí no habla de esto. Aunque Nabucodonosor conquistó esas ciudades, hubo una isla que estaba fortificada que él no conquistó, pero ellos sí al final se sometieron a él, o sea que no fue a la mala, sino que ellos se sometieron a él y pagaron tributo. Ezequiel 26, 1 al 3, y luego varón, Ezequiel 26, 7. Dice así: aconteció en el 11º año, en el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, ea, bien, quebrantada está la casa, está la que era puerta de las naciones. A mí se volvió. Yo seré llena y ella desierta. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. El 7 ahora. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes, y tropas y mucho pueblo. Amén. Gracias, cielo. Guarden ese versículo en sus mentes, hermano. Guárdenlo ahí. Más adelante vamos a ver algo. También, como le decía anteriormente, Nabucodonosor conquistó a Siria y a Palestina, ya que se la quitó a Egipto. También hay otras ciudades como Moab, Amón, Edom, Elán y otras regiones que fueron sometidas por este rey. Todos estos hechos están en el libro de Jeremías, su capítulo 25, lo pueden leer, su capítulo 49 y su capítulo 27. En esos capítulos, hermanos, pueden ver todo lo que pasó con esas ciudades. Hermano Grayskull, me va a ayudar, por favor. Jeremías, su capítulo 27, 1 y 7. Vamos a ver un pequeño fragmento, hermanos. Veamos. En el principio del reinado de Joacín, hijo de Joacías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos, y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom, y al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Versículo 8 también. Por tanto,
Se ha dicho Jehová de los ejércitos. Por cuanto no habéis oído mis palabras. Escúchame, varón. 27:8. Y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiera su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Amén. Gracias, siervo. Este otro versículo, guárdenlo, hermano. Robert Luis, ponme el mapa, por favor. Vamos a ver, hermano. Babilonia. Está más resaltado como con un círculo rojo. Nabucodonosor era un rey expansista. Le gustaba expandirse. Su padre conquistó algunas naciones, pero él siguió. En el centro, creo que medio amarillo, todo ese alrededor empezó él a conquistar. Todo su alrededor, todas esas naciones. Por eso es llamado Nabucodonosor el Grande, por los grandes hechos que hizo al conquistar tantas naciones. Pero le dije que guarden ese versículo en su mente. Hay un detalle muy importante dentro de estas dos lecturas que tuvimos. ¿Quién me dice? Hermano Oscar, Michael. Entiendo que usted quiere resaltar ahí que aunque Nabucodonosor, nosotros hemos visto y casi todos tenemos la idea de que era malo, sin embargo, fue Dios quien quien lo aupó y lo puso como rey. Inclusive estaba diciendo ahí que todos debían anexarse y obedecerle, y que el que no le obedeciera, pues el Señor lo iba a castigar. Michael, luego Miguel Ruiz, luego Luis Galán. Ahí pudimos ver, como se dice en el tema, la soberanía de Jehová. El Señor, eh, podemos ver la grandeza de Nabucodonosor, pero era tan grande, conquistó tantas naciones, porque era la voluntad de Dios. Amén. Porque Dios desde el principio dijo que Él sacó a Nabucodonosor de Tiro, como para gobernar todo. Eso era la voluntad del Señor. Miguel Ruiz, luego Luis Galán. Definitivamente, Nabucodonosor y nadie era lo mismo. Porque todo lo que hizo fue porque Jehová se lo permitió. Amén. Desde sus inicios hasta el final, era Dios que dictaba sus conquistas, que le protegía y que le abría el camino para que lo lograra. En fin, la gloria no era de Nabucodonosor, sino de Dios. Amén. Ahora, lo extraño del caso es que era un hombre que no era judío. O sea, tampoco era creyente en Dios. No era un siervo de Dios. Es extraño que era un hombre, era un criminal. Porque para ser rey había que ser criminal. Si usted no mata, no conquista. Era un sanguinario. Como vemos después lo que hizo con Daniel. O sea, es un sanguinario, pero esos son los misterios que solamente Dios conoce. Amén. Luis Galán. Bueno, fue usado también para castigar al mismo pueblo de Dios, Amén. en el sentido de que cuando el pueblo de Dios, Judá, ¿verdad?, pecaba, pues Dios le daba una lección. Muchos de ustedes van cautivos a Babilonia y otros muertos, ¿verdad?, etcétera, y la ciudad quemada como castigo por los pecados, principalmente en la parte de los judíos. Y entonces vemos que ya en realidad
era un imperio ya, porque había conquistado otros reinos y otros territorios. Ya era un imperio, como lo es Estados Unidos, China, etcétera. Hermano Zenón. Pregunta otra vez para que se escuche, varón. Recuerde que el que impuso, o sea, el que creó Babilonia y sí, que la fortaleció al principio fue su padre, Nabopolassar. Luego él heredó lo de su padre y siguió conquistando más naciones. Incluso se supone que para uno heredar una posición, el padre debe morir. Es decir, que el padre tal vez ya estaba muerto o va a poder ocupar el puesto de rey. No puede haber dos reyes en una misma nación. Cuando él fue a pelear era comandante. Antes de ser rey era comandante. Luego que ganó esa batalla fue rey. Pero su padre tuvo que haber muerto para llegar a ser rey. Hermano Grayskull. Sí, hermano, muy interesante el tema. Y ese último versículo, el cual el hermano estuvo leyendo, donde Dios manda que se sometan a todas las naciones o serán sometidas. El punto más importante que yo veo es al final, donde Dios dice que luego a él, ok, o luego es como un propósito que tiene Dios con Babilonia, de conquistar y mover el círculo del poder a nivel mundial. Entonces vemos como después Dios le dice, dejó dicho ahí que también a él le ocurrirá lo mismo, y es lo que le pasa más adelante, que quizá usted va a tocar el tema. Lo importante es que vemos aquí que Dios es que pone y quita, es lo que Dios dice aquí en el momento. Dios le da la autoridad a quien Él quiera. Dios creó la tierra y todo lo que hay y Él se lo da a quien Él quiera. Ese es el mensaje céntrico ahí en esas lecturas, que es lo que debemos de ver. A veces vemos que no era judío y que Dios tenía por su pueblo a Israel, pero es un propósito que tiene Dios con Israel llevándolo en cautiverio. ¿Para qué? Para que Israel reconozca a sí mismo que es Dios mismo que da el poder a todo el mundo y es quien lo quita. Amén. Hermanos, una pregunta. ¿Ustedes creen que Dios hace la cosa por impulso? ¿Verdad que no? Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Y principalmente con Nabucodonosor, Dios tenía un propósito. Vamos a seguir, hermanos. El rey, luego de haber conquistado todo esto, luego de haber llevarse a Daniel, Sadrat, Mesad y Abednego, llevárselo a Babilonia, el rey tuvo un sueño. Todos conocemos esta historia, ¿verdad, hermanos? Y el que no la conoce, la vamos a contar. El rey tiene un sueño que solo Daniel lo pudo interpretar, porque Dios se lo reveló. Todos los que estaban allí, todos los magos, todos los adivinos, todos los sabios, no pudieron adivinar el sueño. Y el rey incluso le decía que el que le adivinara o le diga el sueño y su significado, lo iba a recompensar. Vamos a ver, hermano Ruiz. Daniel, Robert, capítulo 2, versículo 1 al 9. Daniel, capítulo 2, versículo 1 al 9. Dice así. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación.
Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostrareis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación. Amén. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Amén. Gracias, siervo. Hermanos, ¿cuál era ese sueño? ¿Cuál era ese sueño que tanto le preocupaba al rey saber su interpretación? Vamos a ver, ¿quién me lo dice parafraseado? ¿Quién se lo sabe parafraseado? A ver, Grace, Michael. Vamos a ver, parafraseado ahí por arribita, de modo rápido. ¿Cuál era ese Lo sueño? de la estatua de bronce, que tiene el pie de bronce, Exacto. el oro, barro. El rey vio una estatua, comenzando con diferentes metales de la cabeza hacia los pies, y los pies eran de barro. Entonces, el único que pudo interpretar este sueño, porque Dios le dio la revelación, fue Daniel. Capítulo un poquito largo, hermano, y no lo vamos a leer por completo. Vamos a leer Daniel, su capítulo 2, versículo 40 al 46, para no abundar mucho en esa parte. Dice así: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro de bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Amén. Gracias, siervo. Si quieren opinar, hermanos, pueden levantar la mano, cualquiera. Hermanos, ¿qué sueño se hizo el rey? ¿Qué sueño? Tanto así que lo turbó. Y Daniel, a través de Dios,
mostró su interpretación. Hermano Oscar. Daniel le dijo el sueño, Amén, así es. porque él decía que ni se recordaba de lo que se soñó, pero quería saber tanto el sueño como la interpretación del sueño. Entonces sus gentes, los magos que tenía, querían saber lo que él se había soñado. Él dice, no, es que se me olvidó. Ustedes tienen que decirme el sueño y también interpretarme el sueño. Es como que usted diga, bueno, yo me soñé una cosa y dígame usted que yo me soñé. Imagínese usted, ¿qué podemos nosotros decir de lo que usted se soñó? Ahora, si usted dice, yo me soñé que iba por un camino, cualquiera le puede decir, bueno, pues eso significa que usted va a tener un viaje, que usted va a salir, ok, cualquier cosa que uno quiera decir, pero él no dijo nada. Y Daniel tuvo que decirle el sueño y también interpretarle el sueño. Claro, Daniel lo hizo porque Dios se lo reveló. Amén. Así, Dios le bendiga, hermanos. Amén. Luis Galán. Gloria a Dios. Se habló de un cuarto reino. Según la historia, el cuarto reino es en el futuro, después de ese sueño, de esa interpretación, fue el Imperio Romano. Y durante ese imperio surgió un imperio espiritual que jamás será destruido y se refiere a la iglesia del Señor. Amén. Gracias, siervo. Hermanos, este rey, a pesar de haberle reflejado todo esto, hermano Ruiz decía una parte ahorita que era un rey sanguinario. Daniel encontró gracia delante de él y fue recompensado. Entonces, el rey mandó a construir una gran estatua. Todos conocemos esa historia. Entonces, mandaron a que todos se postraran ante esa estatua, hecha mandada a hacer por el mismo rey. Entonces, los tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, amigos de Daniel, no se postraron ante esta estatua y lo llevaron como un chisme delante del rey. Entonces, el rey se enfureció y ¿qué hizo? Lo echó en un horno de fuego. Es la primera vez, de manera directa, donde este rey ve la mano de Dios obrando. ¿Por qué? Porque cuando él se acercó al horno no veía 3, sino veía 4. Vamos a leer el texto, hermano, para que ustedes vean qué maravilloso nuestro Dios. Daniel 19 al 26. Daniel capítulo 3. Capítulo 3, 19 al 26. Hermano Ruiz, por favor. Dice así. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey.
Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Amén. Gracias, siervo. Hermanos, no solamente que estos hombres no se quemaron, fíjense, atados, lo echaron en el fuego. Los que lo echaron murieron quemados. Y cuando el rey lo ve, no ve a 3, sino ve 4, sueltos, no atados como ellos lo echaron. Hermanos, usted que vea algo así, hasta usted dice que el Dios vive para siempre. Hermanos, ese rey vio la gloria de Dios, vio como Dios obra en sus hijos. Y aún así, hermano, cometió un gran error. ¿Saben cuál es ese error, hermanos? Daniel, su capítulo 29 y 30. Hermano Ruiz, miren aquí el gran error que cometió Nabucodonosor. Daniel 4, 29 y 30. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Amén. Gracias, cielo. Miren aquí el gran error. Hermanos, dijimos al principio que todo lo que él conquistó fue porque Dios lo permitió. Entonces, ¿por qué se quiere dar la gloria? Hermanos, muchas veces nosotros como seres humanos conquistamos cosas, tenemos planes y lo logramos y nos olvidamos de dar la gloria a Dios. Y decimos, fui yo que lo logré. Fui yo que hice esto. No, fue Dios que obró en usted. Él se creía autosuficiente. No nos creamos nosotros autosuficientes. Nosotros dependemos de Dios. Nuestra vida depende de Dios. Este rey tenía muchas cosas materiales, mucho. Poder humano, mucho. Hermano decía, Nabucodonosor y nada era lo mismo, porque todo era porque Dios lo permitía. Yo sin Cristo soy nada. Usted sin Cristo es nada, porque todo es Dios quien lo permite. El orgullo, hermano, nos puede llevar a tener un corazón ciego, ciego, hermano, como este rey, que nos lleva a un punto de olvidarnos de darle la gloria a Dios. Daniel, su capítulo 4, versículo 31 al 33, ve buscándolo, Robert Luis. Ese rey se glorió y al instante, ¿qué pasó con él? Cayó una sentencia sobre él. Hermanos, puede pasar con nosotros. No estamos ajenos a que nos olvidemos de dar la gloria a Dios para que Dios nos venga y nos discipline. Ese rey fue disciplinado. ¿Y cómo? De la peor manera. Daniel capítulo 4, versículos 31 y 33. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y él da a quien él quiere.
En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo. Su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Amén. 7 años. 7, hermano. Dije 7 tiempos. 7 años duró Nabucodonosor en esa etapa. Y dice que su razón le fue quitada. ¿Saben qué quiere decir su razón le fue quitada? Estaba loco. Estaba ido. Tanto así que comía hierba como los bueyes, como dice el texto. Y se mojaba. Hermanos, cuando Dios, tal vez no de esa manera como Nabucodonosor, pero a veces Dios nos disciplina a nosotros para que nosotros aprendamos a humillarnos y hacer como al final él hizo, que miró al cielo y reconoció a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la palabra de Dios. Ve buscando Rebelión Hechos 12, 6 al 11. Que Dios al hijo que ama lo disciplina, hermanos. Lo disciplina. Tal vez no como a Nabucodonosor, tal vez no pasa a nosotros. Pero muchas veces Dios nos disciplina para que nosotros entendamos que solo Él y nadie más que Él merece la gloria. Hermano Ruiz. Hebreos 12, 6 al 11. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Hermanos, todos fuimos hijos y nuestros padres en algún momento nos castigaron por algo que hicimos mal. La disciplina de la iglesia, hermanos, es para restaurarnos. Como dice el texto, no es causa de gozo, no nos alegra que nos pongan en disciplina, pero la disciplina debe ser para restaurarnos, debe ser para nosotros, como hizo el rey Nabucodonosor cuando su razón le fue de vuelta, mirar al cielo y glorificar a Dios. Daniel, su capítulo 4, 34 al 37. Vemos cuando este rey, después de durar 7 años como animal, sin razón, reconoce la gloria de nuestro Dios. Daniel capítulo 4, versículo 34 al 37. Mas, al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades.
todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino. Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui restablecido en mi reino. Y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y Él puede humillar a los que andan en soberbia. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, qué grande es nuestro Dios. Ven, hermano, que Dios no hace nada a lo loco. Dios siempre tiene un propósito. Y cuando este rey fue restaurado con cosas mejores. Cuando en nuestra vida, hermano, lleguen dificultades y entendamos que está difícil la cosa, miremos a Dios y entendamos que Dios tiene un propósito y que fuera de Él todo es posible. ¿Algún hermano que quiera en esta parte dar su opinión o alguna participación? Hermano, la restauración siempre es posible cuando reconocemos a Dios como nuestro Señor. Hay áreas en nuestras vidas que muchas veces nosotros pensamos, qué difícil este momento, o se apartó Dios de mí, o me voy para el mundo, o ya no aguanto. No, hermano, tranquilo, que Dios está obrando. Si alguno de nosotros, hermanos, estamos pasando por un momento así difícil, este tema habla de la soberanía de Dios. Y Dios va a ser soberano en tu vida, pero no puedes ser soberbio, no te puedes engrandecer. Tienes que aprender a humillarte ante el único Rey de Reyes y Señor de Señores. El de temor en Nabucodonosor, hermanos, es un recordatorio de que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, como lo dice en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5. Si alguien aquí entre nosotros no ha reconocido a Dios o se ha apartado de Dios, entienda que Dios es bueno y con sus brazos abiertos le espera. Sea que estés débil, sea que te hagas apartado del camino, reconoce que solamente en Dios hay salvación y vida eterna. Así como este rey, teniendo todas las cosas materiales del mundo, fue humillado y restaurado por Dios, así tú también puedes ser restaurado por nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos continúe bendiciendo. Gracias, Señor.